presente video pretende aportar algunos elementos que ayuden a entrelazar a la antropología y pedagogía, que con ayuda de conceptos propios de ambas ramas e ideas de autores como Luis Duch, Gadamer, Paulo Freire, Cristóbal Hofstafel, que se irán desarrollando implícitamente a lo largo del video, se fundamente en la noción de una antropología como campo emergente de la pedagogía y su inherente y necesaria relación. La pedagogía estudia, analiza y sistematiza la educación, entendiéndose como un conjunto de saberes interdisciplinarios que buscan tener impacto en el acto educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, formal, informal y no formal, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto, y digo que es interdisciplinaria porque se nutre con otras disciplinas. Esta interdisciplinariedad es esencial para la generación del trabajo intelectual y su continuo significado dentro y fuera del mundo académico. Representa la fuerza del cambio, el reto a la ortodoxia y el dinamismo en el desarrollo del conocimiento. La interdisciplina es central para iluminar los problemas educativos de nuestro tiempo. La pedagogía establece una diversidad de efectos, negativos o positivos, dependiendo de la relatividad de quien lo analiza, al preparar a los sujetos a las situaciones de cambio y transformación de la pluralización de la estructura social, es decir, que la pedagogía ofrece herramientas al sujeto que, a voluntad, quiera y pueda renacer en el mundo. Asimismo, la pedagogía es aquella que, retomando a Paulo Freire, le permite al ser humano generar conciencia y capacidad crítica y creativa, para la cual pensar la realidad y actuar ante ella, concibiendo una conciencia histórica capaz de analizar su pasado para actuar en su presente y planificar su futuro. Para entender cómo la pedagogía permite la formación de la autonomía al ser humano, es necesario comprender qué es la educación que se gesta mediante el acto educativo, en donde lo educativo es aquella invisibilidad que ocurre en el sujeto y que le permite generar niveles de conciencia influenciado por el contexto histórico-social. En el acto educativo, el ser se encuentra y reencuentra consigo mismo y con la otredad. Decía Freire, somos seres inacabados. Es en ello que radica la posibilidad de educar. Mencionaba que la educación es una especificidad del ser, tal que es parte de la naturaleza misma del ser humano, el cual siempre está en una constante búsqueda de algo, es decir, que el humano tiene la necesidad continua de llenar aquel vacío para después poder concluir como un ser acabado, de ahí que siempre busque educarse. Aparece entonces el concepto de educabilidad, que es la capacidad que el individuo tiene en cuanto a adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia. De ahí se deriva el aprendizaje. Este se da a través de la experiencia, única e intransferible, y solo va dirigida al sujeto y o al individuo. Es decir, se da de una forma vivencial, estar en contacto con aquello que aprendemos, lo cual debe ser un aprendizaje significativo para poder anclarlo a nuestras vidas. Por tanto, el aprendizaje es intransferible. A su vez, se da también la enseñanza, que surge como consecuencia del aprendizaje. Pero entonces, ¿qué sí es transferible? La respuesta se encuentra en la herencia cultural traducida en saberes. Es ahí donde podemos hallar a la educación. La educación es un concepto abarcativo que refiere a un proceso social que se desarrolla en el ámbito de la realidad, que a su vez es colectiva y se da en comunidad, fungiendo como un aparato para transmitir la cultura a través de lo educativo. La educación es la imposición al ser humano ante una sociedad mediante su cultura, ya que busca la repetición de los actos culturales mediante normas determinadas, con el fin de que una sociedad establecida prevalezca a través del tiempo y espacio. Sin embargo, el acto educativo va más allá de la imposición de una cultura al ser humano. El acto educativo es el acercamiento del ser con uno mismo, y ese aspecto se puede apreciar gracias al aporte de la antropología mediante el estudio del ser. Entrando al campo de la antropología, mediante el acto educativo se puede hacer visible la conexión de ambas disciplinas, ya que es un proceso del ser humano que va de lo particular a lo general.
en el cual se ve reflejado en la cultura misma de una sociedad, es decir, de cómo se forma el ser humano para poder después influir o ser partícipe de una sociedad. La antropología es el estudio de la humanidad antigua y moderna en su aspecto social, es decir, en sus interrelaciones con otras personas dentro de una sociedad. Por un lado, la antropología nos ayuda a situar los fines sociales y apreciarnos a nosotros mismos desde los otros, compara las culturas para enseñarnos más sobre nuestra propia cultura. En otras palabras, la antropología es el estudio del hombre. Asimismo, hoy en día se considera como el estudio sistemático y comparativo de las variantes de los grupos humanos, considerando tanto sus caracteres físicos como culturales, tomando suma importancia el contexto en el que se desarrollan. ¿Y cómo se adquieren estos conceptos dentro de una posible antropología pedagógica? Las ciencias sociales, como la antropología en la pedagogía, se encarga de proporcionar los hechos sociales y culturales que rodean las acciones y fenómenos educativos en cualquier región o país, teniendo al hombre como objeto de estudio. La educación está ligada estrechamente a las condiciones de vida social y política. La pedagogía depende de las concepciones y las aspiraciones de aquella, es decir, la educación parte de la sociedad misma. Existe una conexión imborrable entre ellas, y en tanto existe una sociedad, por mandato podría decirse divino, existe el hombre, y donde hay hombre hay cultura, en la cual, de pies a cabeza, hay educación. La antropología, entonces, brinda los conceptos necesarios con los conocimientos específicos para conocer al ser humano, así como el contexto en el que se desarrolla. Esto con el fin de propiciar y orientar el acto educativo como un proceso libre e indispensable del ser. Ante este suceso, es posible que se suscite una interacción de la antropología con la pedagogía, mediante las características de una disciplina, la cual permite el estudio del ser humano como un ser en desarrollo y formación constante. Así pues, es posible y necesaria una antropología pedagógica, partiendo desde el sentido mismo de la transformación equívoca de la educación, la cual se ha convertido en objeto de poder, olvidando el verdadero sentido y dirección de ella, convertida en institución en el momento en que permite legitimar alguna de las herencias culturales. Es por ello que una antropología pedagógica es importante para entender qué es el hombre y qué es la educación y cómo interactúan estos dos conceptos entre sí. Una antropología pedagógica, no solo como un campo de estudio o de investigación, nos permitirá comprender al ser y su formación desde lo teórico hasta la acción, ofreciendo las herramientas necesarias para dar y darse cuenta de las transformaciones del mundo, derrumbando imaginarios y priorizando las tareas en generar experiencias, para que el sujeto nazca en el mundo, sobre todo ahora y con tantos cambios sociales, que es que se está perdiendo la capacidad de tener experiencias y de crear el aprendizaje. Para que una cultura pueda heredar la herencia a los heredados, debe generar transmisiones y tradiciones, y tal vez así comprender que somos seres humanos dolosos de nacer en el mundo, que sin embargo es una violencia simbólica necesaria, y que todo ello es posible mediante una antropología pedagógica. En un sentido figurado, la pedagogía es como una receta de cocina, en la que se necesitan diversos ingredientes para la preparación de la respectiva comida, así como se necesita la cebolla, el jitomate, el chile, el ajo. Dentro de la pedagogía se necesitan las diversas disciplinas que ayudan a entender el hecho y fenómeno educativo. En este sentido, un ingrediente primordial es la antropología. También se deben atacar ciertas instrucciones, como dejar hervir 10 minutos y luego reposar. En el ámbito educativo, se necesita cumplir con acciones pedagógicas, que son aquellas cuyo fin es de lograr la formación humana y dejar de lado aquellas acciones antipedagógicas, las cuales son todas las actitudes que no contribuyen a la formación o que atentan a la integridad del sujeto, para así, en conjunto con los ingredientes principales, lograr una formación holística del ser humano,
reconociendo que el propósito principal de la pedagogía es la formación humana y que si esto no fuese así, es decir, que la pedagogía no cumpliera con ese fin de humanizar, sería como una comida sin sal.